Buenos días. Este video se corresponde con la clase del 31 de octubre y se trata del establecimiento de praderas y cultivos forrajeros, que vamos a iniciar a continuación. ¿Sabían que más del 50% de los fracasos en praderas permanentes se deben a errores cometidos antes de sembrar? Hoy veremos que establecer una pradera no es simplemente sembrar pasto, sino diseñar un sistema productivo que debe durar años y permitir alimentar animales de manera sostenible. El establecimiento de una pradera es como plantar los cimientos de una casa. Si se hace bien, todo lo demás funciona. Si se hace mal, todo se debilita. Hoy aprenderemos cómo construir esos cimientos para asegurar una producción forrajera eficiente, duradera y de calidad. El establecimiento de praderas y cultivos forrajeros se define como el proceso de preparar un terreno e iniciar el crecimiento de una nueva pradera de pastos y otras plantas forrajeras. Todas las actividades y todas las labores que se realizan para sembrar y establecer un nuevo cultivo. La importancia del establecimiento radica en varios aspectos. En primer lugar, determina la productividad y persistencia de la pradera. También influye directamente en la oferta y calidad del forraje y reduce costos futuros de resiembra y manejo. Un buen establecimiento garantiza que no será necesario realizar modificaciones, mejoras o invertir dinero en actividades adicionales, ya que todo el trabajo quedó bien realizado. Desde el punto de vista de la duración de una pradera, podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Las praderas o pasturas permanentes que tienen una duración de 5 años o más y las praderas o pasturas temporales que tienen entre 1 y 3 años de vida, de ciclo de vida. Entonces vamos a ver cómo se pueden constituir estos tipos de pradera. Las praderas o pasturas permanentes, que son aquellas que pueden durar por lo menos 5 años o más, para constituirlas se deben utilizar o seleccionar especies que son perennes, gramíneas o leguminosas que sean perennes. Por ejemplo, en el caso de gramíneas, se deben seleccionar gramíneas perennes como Lolium perenne, Festuca arundinacea, Penicetum clandestinum, Dactylis glomerata, Proa pratensis, Agrostis capillaris, Sinodon dactylum, Festuca rubra. Estos son algunos ejemplos, pero existen muchos más. Y la característica morfológica que tienen estas especies para considerarse o para poder establecerse durante más de 5 años son esos tallos modificados de los cuales hemos hablado en clases pasadas, llamados estolones y o rizomas. Los estolones y los rizomas son tallos modificados que permiten a la planta reproducirse de forma vegetativa. Estas especies también producen flores, por supuesto, y semillas para la reproducción sexual, pero adicionalmente producen estolones y rizomas a partir de los cuales se pueden formar plantas de manera continua, garantizando su reproducción continua y les permite cubrir grandes superficies en poco tiempo, de una manera muy rápida, porque no tienen que esperar la floración para reproducirse, sino que de manera constante se están produciendo estolones y rizomas, y a partir de esos estolones y rizomas se pueden formar de cada yema o nudo, de cada nudo o tejido meristemático se puede formar o se forma de hecho una nueva planta. Estas son las características principales que
describen las gramíneas perennes. Algunas gramíneas producen estolones, otras gramíneas producen rizomas y otras especies producen tanto estolones como rizomas. Luego están las leguminosas perennes, que también permiten la reproducción por vía vegetativa. Podemos mencionar dentro de este grupo el Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Lotus tenuis, Medicago sativa, y existen otras especies más, pero estas son ejemplos que les traje. Luego están las pasturas temporales, que tienen una duración de entre 1 y 3 años, y para establecer pasturas temporales utilizamos especies temporales. Dentro de las gramíneas, por ejemplo, está el trigo, avena, cebada, centeno, triticale, maíz y sorgo. Y dentro de las leguminosas temporales podemos mencionar Vicia sativa, Lupinus albus, Trifolium alexandrinum, Trifolium resupinatum, Trifolium subterraneum como ejemplos, pero ya ustedes saben que existen muchas especies más que pueden ser utilizadas como plantas temporales. Los factores que determinan el éxito en el establecimiento de, una pradera o de un cultivo forrajero, podemos nombrar en primer lugar el clima. Y dentro del clima, los dos elementos más relevantes, la temperatura y las precipitaciones. La temperatura influye en la germinación de las especies y está altamente relacionada con el tipo de especie que se seleccione. Las plantas que son de climas templados requerirán temperaturas entre 10 y 15 grados para tener una germinación adecuada. Y las plantas que son de climas cálidos, sus semillas van a requerir temperaturas más cálidas para tener una adecuada germinación. Las precipitaciones son clave porque las semillas necesitan agua durante los primeros 45 días, no solamente para germinar, sino también para establecerse en esos primeros inicios del crecimiento de la planta. Es por eso que la temperatura y las precipitaciones son clave como un factor que determina el éxito en el establecimiento de praderas. Luego están las características del suelo, sus propiedades físicas, químicas y biológicas, porque sabemos que existe una fuerte interacción entre el suelo y la planta que se va a sembrar en ese suelo. Por lo tanto, las propiedades físicas, químicas y biológicas también influyen en el éxito durante el establecimiento. Y finalmente, la especie vegetal, la adaptación, su ciclo de vida y la compatibilidad. La adaptación de la especie a las condiciones agroecológicas, al clima de la zona y a las características del suelo. Su ciclo de vida, porque es importante conocer si son especies anuales o perennes, dependiendo de qué es lo que se desea establecer. Y cuando hablamos de compatibilidad, nos referimos básicamente a cuando se forman asociaciones o praderas mixtas, gramíneas con leguminosas, y existen especies que son más compatibles entre sí. La mayoría de las veces, si tenemos, por ejemplo, una leguminosa que es de trepadora, necesitamos combinarla con una gramínea que tenga un porte más o menos fuerte para que pueda servir de soporte a esa gramínea trepadora. Si se utiliza, por el contrario, una gramínea de porte muy bajo, pues no va a permitirle una buena estructura de soporte para esa leguminosa trepadora. Entonces, dependiendo de las características de las especies, si son perennes, si son permanentes o temporales, si son trepadoras, arbustivas o leñosas o semileñosas, dependiendo de las características de las leguminosas, pues se deben combinar con las gramíneas más adecuadas para que exista realmente un éxito en el establecimiento.
En el establecimiento de praderas y cultivos forrajeros intervienen los siguientes elementos: el suelo, las semillas, el proceso de siembra, el control de arbences o malezas y el adecuado seguimiento en los primeros días para garantizar que hubo una correcta germinación y una correcta desarrollo y establecimiento de esas plantas sembradas. Vamos a comenzar hablando del suelo. Del suelo dentro de este proceso de establecimiento de praderas y cultivos forrajeros. Del suelo hemos hablado en ocasiones anteriores, en la unidad 2, y sabemos ya que las propiedades del suelo influyen en su relación con las plantas que se establecen en él. Y dentro de las propiedades del suelo están las propiedades físicas como textura, estructura, densidad aparente, capacidad de retención de agua. Están las propiedades químicas como el pH, la capacidad de intercambio catiónico, la saturación de bases, la presencia de aluminio. Y luego están las propiedades biológicas relacionadas con microorganismos beneficiosos, mineralización de la materia orgánica y la macrofauna edáfica. Y todas estas características deben ser tomadas en cuenta en el momento de no solamente seleccionar la especie que se va a sembrar allí, sino también cuáles son las labores culturales que se deben aplicar para tener un suelo adecuado para la siembra. Hay que iniciar, por supuesto, con el análisis de suelo correspondiente y conjuntamente con el análisis de suelo, pues la medición de de todas las propiedades que sean posible conocerlas. Además de conocer las propiedades del suelo, también es importante evaluar sus características principales que lo clasifican dentro de esta tabla que hemos visto en ocasiones anteriores ya, que se refiere a la clasificación de los suelos según su capacidad de uso. De acuerdo a las características principales de ese suelo, si son planos, profundos, fértiles, bien drenados, o si tienen limitaciones, entonces ese suelo tendrá una clasificación de acuerdo a su capacidad de uso. Si el suelo es de clase 1, no debe ser utilizado para establecer cultivos forrajeros, porque los suelos de clase 1 son suelos planos, profundos, fértiles, bien drenados, prácticamente no tienen limitaciones y deben ser reservados para cultivos intensivos, hortalizas, cereales. Si el suelo es de clase 2 y tiene leves limitaciones como pendiente suave, moderada fertilidad, puede ser utilizado para pasturas, pero en rotación con otros cultivos o en asociación con árboles frutales, por ejemplo. Si el suelo, de acuerdo a sus características principales, es de clase 3, 4, 5 o 6, ya que presenta moderadas limitaciones, como cierta pendiente, menor profundidad, o riesgo de erosión, o son suelos pedregosos o ligeramente inundables, entonces sí pueden utilizarse sin ningún tipo de remordimiento para establecer cultivos forrajeros, praderas permanentes o pasturas para ser utilizadas anuales, temporales o permanentes. Y finalmente, si los suelos son de clase 7 u 8, que son suelos que tienen muy severas limitaciones y no se recomiendan para agricultura ni tampoco para pastoreo. Esos suelos deben ser reservados para labores de conservación, silvicultura o recreación o para protección de vida silvestre. Entonces, tomar en cuenta estos criterios para tomar decisiones es bien importante y contribuye con la protección del medio ambiente y de los recursos naturales disponibles. Bueno, luego podemos decir que una vez que se conoce el suelo y las características del suelo y estamos seguros que podemos hacer un establecimiento adecuado allí,
comienzan las labores de preparación del terreno y labranza. La labranza puede ser de tres tipos: convencional, labranza mínima o labranza cero. Luego de la labranza se realizan labores de nivelación y drenaje para garantizar la buena circulación y movimiento del agua para satisfacer los requerimientos hídricos de las plantas. Bueno, comenzamos con la labranza convencional. Se define como el conjunto de prácticas mecánicas tradicionales que se realizan sobre el suelo antes de la siembra, con el objetivo de preparar el terreno para el cultivo. La labranza convencional consiste en remover, voltear y desmenuzar el suelo mediante maquinaria e implementos agrícolas como arado, rastra y, bueno, la sembradora no tanto, pero la cultivadora. Principalmente el arado y la rastra son los elementos o los implementos que suelen ser utilizados para este proceso de remover, voltear y desmenuzar el suelo. Los objetivos de la labranza convencional son, en primer lugar, facilitar la siembra y la emergencia de las plantas. También permite controlar malezas de forma mecánica y es muy eficiente. Permite la incorporación de restos vegetales o enmiendas al suelo, por ejemplo el encalado, y los restos vegetales de cultivos anteriores, o si el suelo estaba en barbecho o estaba abandonado, es una forma rápida de incorporar todos esos restos vegetales al suelo, que luego se van a descomponer y van a formar parte de la materia orgánica que va a quedarse allí dentro del suelo. También la labranza convencional permite mejorar temporalmente la aireación y la porosidad del suelo y favorecer la infiltración inicial de agua después de la siembra. Las etapas o labores de la labranza convencional implica el uso del arado. El arado voltea el suelo a una profundidad de entre 20 y 30 centímetros. Luego que se pasa el arado que voltea el suelo, esa superficie queda bastante perturbada, se disturba toda esa superficie y se pasa luego la rastra que desmenuza los terrones y empareja el suelo. Luego se puede pasar la niveladora que mejora el drenaje y la distribución del riego. Y finalmente la cultivadora. La cultivadora se utiliza después que han emergido las plantas que ya tienen un cierto tamaño y permite remover y airear el suelo superficial y controlar malezas entre las hileras del cultivo ya establecido. La labranza convencional tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, el buen control de malezas y residuos superficiales. Permite obtener un suelo mullido favorable para la germinación. No es lo mismo colocar una semilla en un suelo endurecido que colocarlo sobre un suelo mullido. Su capacidad de germinación es fuertemente mayor si el suelo es suave y está aireado. Y además permite la incorporación de fertilizantes y residuos orgánicos. Sin embargo, también tiene algunas desventajas. La labranza convencional provoca pérdida de materia orgánica, disminución de la estructura del suelo, puede provocar erosión por exposición del suelo desnudo. Después que se realiza la labranza convencional y mientras transcurre el tiempo, mientras se realiza la siembra y germinan las plantas, las semillas, durante todo ese tiempo el suelo va a quedar desnudo, descubierto de cualquier cubierta vegetal y por lo tanto más susceptible de sufrir erosión por el efecto de la lluvia y el viento. Y eso es un problema de degradación, que puede ocurrir degradación del suelo. Otra de las desventajas de la labranza convencional es la compactación que se provoca en capas profundas, llamadas pisos de arado, y que es consecuencia del uso continuo
durante mucho tiempo de esa maquinaria que se realiza en la labranza convencional. Esa maquinaria involucra tractores e implementos que son pesados. Un tractor puede pesar entre 2.000 y 8.000 kilos, y a eso hay que sumarle el peso del implemento, el arado, la rastra. Entonces pasar de manera continua a lo largo de los años, muchas veces, varias veces al año quizás, o varias veces durante la preparación del suelo, un equipo tan pesado es lo que produce las capas de compactación en el suelo. Y eso ha generado un problema a nivel mundial. Otro de los desventajas es el mayor consumo de combustible y costos operativos, y también puede provocar una menor actividad biológica en el suelo a largo plazo, porque el grado de perturbación que se realiza en la labranza convencional afecta sin ninguna duda la actividad de los microorganismos y la macrofauna que habitan regularmente en el suelo. A continuación van a ver un video relacionado con la compactación en capas profundas como consecuencia de la labranza convencional. Bueno, los arados tradicionales, los primeros arados, aparecieron hacia el año 4000 a.C. en las regiones fértiles de Mesopotamia y Egipto. Eran instrumentos muy simples, una rama o un palo puntiagudo que solo rayaba la superficie del suelo para facilitar la siembra. Con el paso de los años, ese implemento que inicialmente se utilizaba con la fuerza de un hombre, comenzó a ser utilizado utilizando fuerzas animales, con animales de tiro, especialmente bueyes, por su fuerza y docilidad. 3000 años antes de Cristo aproximadamente, ya los agricultores podían utilizar bueyes que estaban atados con un yugo para arrastrar arados de madera. El yugo es lo que une un animal con el otro. Esto permitió labrar suelos más duros y más profundos, aumentar la superficie cultivada y, por supuesto, mejorar la eficiencia del trabajo agrícola. El arado de bueyes se difundió rápidamente por el Mediterráneo, Asia y Europa, convirtiéndose en un símbolo de la agricultura tradicional. Claro, con el tiempo, el arado pasó de ser completamente de madera a incorporar piezas de metal, de hierro o de bronce en la punta, lo que mejoró bastante la capacidad de romper el suelo. Luego, con los años, se incorporó un instrumento, esa herramienta de madera se convirtió totalmente en un instrumento de hierro, más fuerte, y durante muchos años el arado de bueyes fue la base de la labranza tradicional en la mayor parte del mundo rural. Hasta que llegaron los tractores en el siglo XX y la fuerza del animal fue reemplazada por la fuerza del tractor. Actualmente el arado de bueyes tiene un valor patrimonial y cultural y está asociado a la agricultura sustentable de pequeña escala. Representa además una alternativa ecológica frente a la mecanización intensiva. Y aquí en Chile se utiliza en algunas regiones todavía el arado tradicional, porque es una alternativa para ciertos espacios, por ejemplo, sitios con pendiente, donde no puede trabajar un tractor, unidades de producción pequeñas, en donde los recursos son limitados y no existe capacidad económica para adquirir o para arrendar el uso de una maquinaria más moderna, o simplemente por tradición. Todavía hay en Chile lugares en donde se utiliza el arado de bueyes, y en otras partes del mundo, como en Asia, todavía se utiliza también el arado tradicional de bueyes. Y también se utiliza aquí en Chile, no solamente impulsado por bueyes, sino también por caballos que han sido entrenados para utilizar
el arado de manera eficiente. A continuación van a ver un pequeño video relacionado con el arado tradicional de bueyes. Bueno, con el paso de los años, como les decía, los bueyes fueron reemplazados por los tractores. Los tractores representan un- una maquinaria muy potente que ha facilitado el trabajo agrícola y el uso de los implementos. Existen diversas marcas y modelos de tractores. Allí, por ejemplo, pueden ver un tractor pequeño, pero también existen más, cada vez más grandes y más modernos, como este, por ejemplo, que es súper moderno, que tiene una cabina con aire acondicionado para mayor comodidad del operador y que puede además utilizar implementos más grandes, más modernos y más sofisticados. Sobre todo son útiles cuando se trabajan grandes superficies, porque reducen el tiempo de operación, porque facilitan enormemente el trabajo del arado y la rastra, que son los implementos clave o los implementos principales en la labranza convencional. Dentro de estos implementos iniciales vamos a hablar del arado de disco. El arado de disco rompe y voltea el suelo. Como pueden ver allí en la foto, es un implemento que se acopla al tractor y a medida que se pasa va rompiendo y volteando el suelo, de manera que prácticamente toda la capa superficial queda invertida, queda dentro del suelo. A continuación van a ver un video relacionado con el arado de disco. Bueno, luego que se ha pasado el arado voltea y rompe y como pudieron ver, el suelo queda bien perturbado, queda bien disrumpido, se disrumpe toda esa superficie del suelo y quedan terrones muy grandes que deben ser pulverizados. Para eso se utiliza la rastra. La rastra, como pueden ver allí en la foto, es un implemento doble, tiene como dos filas o hileras de discos. Son discos de hierro menos pesados que los discos del arado. El arado también son discos de hierro, pero más pesados y que cortan, más afilados, penetran en la superficie. En cambio, la rastra, los discos son menos pesados y trabajan más a nivel de la superficie para desmenuzar el suelo que ha sido volteado previamente por el arado. A continuación van a ver dos videos relacionados con la rastra, son videos muy cortos. Este implemento que ven aquí en la foto es una cultivadora. La cultivadora no se utiliza para el momento de preparación del suelo, forma parte de lo que se llama la labranza convencional, pero se utiliza después que las plantas han emergido, después que la semilla ha germinado y las plántulas han comenzado a crecer, porque la cultivadora se utiliza para controlar malezas entre hileras y para ayudar a airear el suelo y aportar un poco de tierra hacia las raíces de la planta. Sin embargo, es un implemento que forma parte de lo que se llama labranza convencional y a continuación van a ver un video muy corto para que puedan observar cómo funciona o cómo se mueve o cómo se desplaza en el suelo una cultivadora. En este cuadro pueden ver una comparación entre los bueyes, el uso de bueyes versus maquinaria. Cuando hablamos de maquinaria, nos referimos al tractor que moviliza el implemento. El tractor moviliza un arado o una rastra y en comparación con el buey o los bueyes que también pueden movilizar el arado.
En cuanto a los costos iniciales, pues es mucho más bajo si se utilizan bueyes en comparación con maquinaria. Los costos operativos cuando se trabaja con bueyes son bajos, básicamente alimentar y cuidar a los animales. Con el uso de la maquinaria son altos porque se requiere el combustible, el mantenimiento y el costo de la maquinaria en sí es alto. Sin embargo, la velocidad de trabajo es baja cuando se trabaja con bueyes y es muy alta con el uso de la maquinaria. La escala del predio o de la superficie de trabajo cuando se utilizan bueyes debe ser pequeña porque la capacidad es menor de adelantar en el tiempo, mientras que los tractores permiten trabajar a escalas muy grandes. La adaptación al terreno irregular es muy alta cuando se trabaja con bueyes y es mediana a baja cuando se trabaja con maquinaria. Generalmente se requieren suelos planos para trabajar con un tractor. Y por el contrario, los bueyes permiten acceder a zonas con pendientes o terrenos irregulares en los cuales el tractor no podría entrar. Pero el efecto del impacto ambiental es muy bajo cuando se trabaja con bueyes y es de medio a alto cuando se utiliza maquinaria. La mano de obra es alta para el caso de los bueyes y baja a moderada cuando se usa maquinaria. Y finalmente, el uso de bueyes tiene una limitada tecnología compatible, mientras que la maquinaria o los tractores tienen una alta compatibilidad con implementos tecnológicos como todos los implementos que se quieran utilizar, que existen actualmente en el mercado, para facilitar y mejorar todo el procedimiento de labranza y establecimiento de cultivos forrajeros en este caso. Bueno, ya vimos la labranza convencional y ahora vamos a hablar de la labranza mínima. La labranza mínima es un sistema en el cual se limita la remoción del suelo solo a las áreas estrictamente necesarias para el establecimiento del cultivo. A diferencia de la labranza convencional trabaja toda la superficie del terreno por igual. En la labranza mínima se desea reducir el uso de la maquinaria y por lo tanto se trabaja solamente las áreas estrictamente necesarias. Las características principales de la labranza mínima son las siguientes. En primer lugar, se reduce el número y la intensidad de pases de maquinaria. Puede usarse arado superficial, cultivadores, subsoladores o gradas livianas. Los rastrojos o residuos del cultivo anterior se mantienen parcialmente sobre la superficie y busca conservar la estructura y minimizar la erosión sin abandonar por completo la labranza. De eso se trata la labranza mínima. Aquí pueden ver una foto de un subsolador. Es un implemento agrícola diseñado para romper capas profundas compactadas del suelo. Se utiliza en la labranza mínima también porque ayuda a destruir los pisos de arado sin invertir ni voltear los horizontes del perfil. A diferencia del arado tradicional o de vertedera, no remueve la superficie, sino que afloja el suelo en profundidad, permitiendo una mejor circulación de aire, agua y espacio para las raíces, para el crecimiento de las raíces. Un subsolador típico, como este que pueden ver en la foto, está formado por un bastidor o chasis que se engancha al tractor y luego tiene uno o varios brazos o rejas o esas púas que ven allí, que son robustos, de un material fuerte de hierro que penetran verticalmente en el suelo hasta 40 centímetros de profundidad y que ayuda a romper las capas de suelo compactado. Y suele utilizarse en labranza mínima en reemplazo al arado. ¿Cuáles son las ventajas de la labranza mínima? En primer lugar, menor pérdida de materia orgánica y menor erosión que la labranza convencional, porque hay una menor perturbación del suelo, de la superficie del suelo.
Se ahorra combustible, tiempo y costos operativos. Ayuda a conservar mejor la humedad en el suelo y permite una implantación más rápida del cultivo debido a la protección que se ejerce en ese sistema de edafolización. Y como desventaja de la labranza mínima podemos mencionar que hay una superficie menos uniforme para la siembra, porque se trabaja únicamente en los espacios estrictamente necesarios. Hablemos ahora de la labranza cero, que cada día adquiere mayor importancia porque se elimina completamente el uso de maquinaria. En la labranza cero las semillas se depositan directamente sobre los residuos del cultivo anterior mediante sembradoras especiales. Se requieren sembradoras especiales porque la superficie no ha sido perturbada, la superficie del suelo, y si existen residuos, pues prácticamente no podría germinar una semilla que se coloca directamente sobre un suelo tan compactado. Entonces se utilizan sembradoras especiales. Las características de la labranza cero. No se voltea ni se remueve el suelo. Se mantiene la cobertura permanente de residuos vegetales y se favorece la actividad biológica y la formación natural de poros en el suelo. La labranza cero ofrece varias ventajas. Por ejemplo, reduce casi totalmente la erosión o las posibilidades de erosión y la pérdida de materia orgánica. Mejora la infiltración y la retención de agua. Aumenta la biodiversidad del suelo, como lombrices, microorganismos, cocos, escarabajos, grillos, debido a que no se perturba esa capa del suelo donde habitan estos organismos. Disminuye el consumo de energía y de maquinaria y permite una mayor estabilidad productiva a largo plazo. Como desventaja, podemos decir que se puede requerir el uso de una maquinaria especializada o sembradora de siembra directa porque se resultaría casi que imposible colocar las semillas y esperar que ellas germinen si se coloca directamente sobre un suelo que está endurecido y que además está recubierto por un material vegetal muerto. Las sembradoras de siembra directa, pueden verla allí, por ejemplo, una maquinaria, en este caso es muy grande, pero por supuesto hay de diferentes capacidades. La sembradora de siembra directa lleva un depósito donde va la semilla y lleva unos surcadores que elaboran, o a medida que avanza el tractor con el implemento, realiza un surco sobre el suelo y de forma simultánea agrega las semillas. Aquí pueden ver también una sembradora de gran capacidad en un suelo que sí está ligeramente trabajado, pero que también puede utilizarse en diferentes condiciones. Bueno, luego que se ha trabajado el arado y la rastra, el suelo debe nivelarse. Se nivela para lograr una superficie uniforme con una pendiente controlada que permita una mejor distribución del agua de riego o de lluvia, evitar encharcamientos y erosión por escorrentía y facilitar labores mecánicas como la siembra y la futura cosecha en caso de que haya que cortar o cosechar. La nivelación, inicialmente se hace una nivelación gruesa, donde se utilizan equipos llamados motoniveladoras que permiten eliminar lomajes y rellenar hondonadas. Aquí pueden ver una foto de una motoniveladora y a continuación van a ver un video cortito relacionado con una motoniveladora en plena acción. Ya, ya se lo van. Luego de realizar la nivelación gruesa, se realiza una nivelación fina, donde se utilizan tablas niveladoras para dejar una superficie más lisa y uniforme y disponible para la siembra. Allí pueden ver una tabla niveladora, un ejemplo de tabla niveladora. Bueno, luego de la preparación del suelo, entonces vamos a hablar de las semillas porque vendría la segunda fase,
de que se corresponde con la siembra como tal. Pero antes de sembrar es necesario seleccionar la especie forrajera adecuada para poder adquirir las semillas correspondientes. La selección de especies forrajeras depende de varios factores. Se pueden seleccionar gramíneas, leguminosas, mezclas de gramíneas y leguminosas. Puede ser que la pradera o que la parcela que se esté trabajando sea para establecer un cultivo suplementario. Y es importante considerar la adaptación ecológica de la especie seleccionada y el aporte nutricional que dará al animal. Por lo tanto, uno de los factores que se deben considerar para la selección de la especie de las semillas que se va a conseguir es la especie animal, los requerimientos nutricionales del animal para poder elegir la especie adecuada de alimentación para ese animal. En este cuadro pueden ver algunos ejemplos de especies. Aquí hay gramíneas y leguminosas y mezclas y la cantidad de semillas por hectárea que normalmente se utilizan. Kilos de semillas por hectárea durante la siembra. Entonces pueden ver Lolium perenne, festuca, dactilis, trigo, avena, maíz, alfalfa, tréboles, lotus y algunas mezclas como Lolium perenne con trébol o festuca con trébol. Y en cada caso, la cantidad de semillas por hectárea pueden ver cómo puede ser de variable. Eso depende básicamente de la densidad de siembra y de la forma de siembra. Por ejemplo, en el maíz se requieren 25 kilogramos de semilla por hectárea, mientras que en la avena se requieren 100 kilogramos de semilla por hectárea. La diferencia principalmente es por la forma de siembra y la densidad que se espera. La avena suele sembrarse al voleo, se requiere cubrir toda la superficie y se requiere una alta densidad. Por el contrario, el maíz es una planta más exigente y se siembra en hileras a una distancia dentro de la hilera y a una cierta distancia entre hileras. Por lo tanto, la cantidad de semillas que se utiliza es mucho menor. Básicamente es la principal eh, fuente de decisión de la cantidad de semillas que se utilizan para las diferentes especies. Aquí pueden ver una comparación de varias especies con el tamaño de la semilla, cuántas semillas hay por cada kilo, cuántas plantas se espera obtener por hectárea y cuál es la densidad de siembra en kilogramos de semilla por hectárea. Y también pueden ver el método de siembra. Por ejemplo, el maíz, que es una semilla grande, esa semilla se calcula que existen 2.500 semillas por cada kilo de semilla. Pero la densidad de siembra es de 70.000 plantas por hectárea, la densidad de plantas esperada, 70.000 plantas por hectárea. Y la forma en que se debe sembrar equivale a que se requieren 25 kilogramos de semilla por hectárea. El método de siembra es de precisión o por hileras. Se siembra cada cierto tiempo una cantidad de semilla a una cierta distancia. Por el contrario, en avena, trigo y cebada, y también en loteras y en tréboles, donde el método de siembra principal es al voleo, son semillas medianas o pequeñas. En el caso de avena, trigo y cebada, 30.000 semillas hacen un kilo. Y en la lotera y en los tréboles, 750.000 semillas hacen un kilo de semillas. Entonces, claro, la densidad de siembra también es diferente. En avena, trigo y cebada, si se requieren 350.000 plantas por hectárea, se siembran 120 kilogramos de semillas por hectárea. Mientras que en las leguminosas se utiliza una densidad aproximada de 5 kilogramos de semilla por hectárea. También porque las leguminosas, recuerden, no son la base
del pastizal, sino que se siembran generalmente mezcladas con las gramíneas. Los principales métodos de siembra son cuatro: al voleo, en hileras, directas o de precisión. La siembra al voleo se realiza lanzando al aire, no lanzando al aire, lanzando al suelo las semillas, tratando de cubrir de manera uniforme toda la superficie. Puede realizarse manualmente o existen algunas máquinas que pueden ser sencillas o pueden ser sencillas y manejadas por el hombre, o pueden ser igualmente sencillas pero manejadas por el tractor, dependiendo de la superficie que se va a sembrar. En cualquier caso, el método es el mismo. La semilla se lanza eh, tratando de que sea una dispersión lo más homogénea posible. Luego está el método de siembra directa, donde se coloca la semilla directamente en el suelo. Generalmente se utiliza con labranza mínima o labranza cero. Y están los métodos de siembra en hilera y de precisión. La siembra en hilera por lo general utiliza maquinaria y esa maquinaria que ustedes ven allí es una sembradora. Realiza un surco y tiene un depósito en la parte superior en donde va colocando la semilla en ese surco. Y luego está la siembra de precisión, que requiere una maquinaria más sofisticada. También va elaborando un surco a medida que va pasando y lleva depósitos con la semilla, solo que se considera de mayor precisión porque se puede graduar, se puede ajustar para que exactamente cada cierta distancia coloque un número preciso de semillas en un cierto punto. Entonces es mucho más precisa. Otro factor importante a considerar es la profundidad de siembra. Generalmente en los cultivos forrajeros, esa profundidad de siembra varía entre 0,6 hasta 3 centímetros de profundidad y depende del tamaño de la semilla. Las semillas más pequeñas deben colocarse más cerca de la superficie. Las semillas que son un poco más grandes pueden colocarse un poco más profundas. Pero normalmente ese que ven allí es el rango adecuado de profundidad de las semillas forrajeras. Bueno, las semillas que se seleccionan, no solamente se debe seleccionar la especie adecuada, sino que si se va a adquirir una semilla comercial, se debe adquirir semillas certificadas que certifiquen en primer lugar la pureza, que sean puras, que no estén contaminadas con otras especies, y en segundo lugar, esa certificación debe garantizar un porcentaje de germinación alto, suficientemente alto, que las semillas que se están adquiriendo sean puras y sean con un alto grado de germinación. Otro elemento importante es el almacenamiento. Una vez que se adquiere la semilla, si se almacena por un tiempo porque no se va a sembrar en el momento, se deben cumplir ciertas normas para almacenarla in situ. Llamamos in situ porque nos referimos al lugar donde va, en la unidad de producción una vez que se adquiere. Porque se debe almacenar en lugares secos, en donde no haya incidencia de luz y donde no hayan cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, refrigerarlas y sacarlas hacia la temperatura ambiente y después volverlas a refrigerar es algo que destruye totalmente su capacidad de germinación. Si se somete parcialmente a humedad, también se inactiva el embrión de la semilla, porque si se somete las semillas almacenadas a procesos que tienen que ver con humedad, con cambios bruscos de temperatura, con incidencia de luz del sol, es posible que se active parcialmente el proceso de la germinación que consume el núcleo del embrión, y luego cuando se realiza la siembra, pues la capacidad de germinación se va a ver reducida sustancialmente porque muchas semillas habrán consumido las reservas del embrión y por lo tanto no estarán en condiciones de germinar. Es por eso que un buen almacenamiento garantiza que se conserven las propiedades adecuadas de
de porcentaje de germinación de las semillas adquiridas. Pero no necesariamente todas las semillas deben ser adquiridas. Algunos productores que cultivan sus propias pasturas, si son anuales, reservan parte de sus semillas para futuras siembras. Y eso también es válido siempre y cuando se garantice que las semillas han sido cosechadas en el momento adecuado y han sido almacenadas adecuadamente también. Bueno, durante la germinación existen unos elementos que influyen mmm, y que tienen que ver con la germinación de la semilla. Esos elementos son la humedad, la temperatura, el oxígeno, luz, madurez fisiológica de la semilla, la integridad de la semilla, las condiciones químicas del suelo y tratamientos pregerminativos. Todas las semillas para poder germinar necesitan humedad. Es uno de los elementos que activa el proceso de germinación. Las semillas, cuando están secas, están alejadas de la luz, de los cambios bruscos de temperatura, pueden mantenerse en estado latente por un tiempo largo. Latente significa que está viva y puede germinar en cualquier momento, pero aún no lo ha hecho. Cuando se somete en el suelo a las condiciones adecuadas de humedad, temperatura, oxígeno y luz del sol, se activa el proceso de germinación. La humedad es fundamental para que pueda ocurrir germinación. Luego está la temperatura. Las semillas de especies templadas requieren bajas temperaturas para germinar, temperaturas de entre 10 y 15 grados centígrados. Las especies que son de climas cálidos requieren temperaturas en el suelo más cálidas para poder germinar. Todas requieren oxígeno porque el embrión debe respirar y para respirar necesita oxígeno. Ese oxígeno debe estar disuelto en el suelo. Es por eso que se realizan las labores de preparación para garantizar un suelo aireado que permita una adecuada germinación de la semilla. La luz, la incidencia de luz es importante porque muchas semillas son fotosensibles y requieren una intensidad de luz para poder germinar. Algunas semillas de muchas gramíneas pueden germinar sin necesidad de luz, pero muchas otras requieren luz para poder germinar. La madurez fisiológica, si una semilla ha sido cosechada de manera inadecuada antes de estar completamente madura, nunca va a germinar. Es importante que la semilla tenga madurez fisiológica en el momento de ser cosechada para que pueda tener una adecuada germinación. Luego está la integridad de la semilla, que por supuesto que esté completa, que no esté partida, que no esté rota, que no esté afectada, que no se le hayan comido parcialmente los roedores, por ejemplo. Las condiciones químicas del suelo, porque a veces el pH, la salinidad, algunas consideraciones relacionadas con el suelo pueden afectar la germinación de muchas especies. Y cuando hablamos de tratamientos pregerminativos, nos referimos específicamente a que algunas semillas, como muchas semillas de leguminosas, por ejemplo, pueden ser fuertes, pueden tener un pericarpio muy fuerte, que retrasan bastante el proceso de germinación de manera natural. Es más lento porque el embrión debe romperse durante la germinación esa cáscara dura que rodea a la semilla. Para favorecer y agilizar la germinación, pueden utilizarse tratamientos pregerminativos para escarificar esas superficies de esas semillas que son más resistentes y eso favorece en gran medida la germinación de ese tipo de semillas. En este cuadro pueden ver básicamente lo mismo que acabamos de mencionar. Los factores que afectan la germinación de las semillas como humedad, temperatura, oxígeno, luz, viabilidad, las condiciones del suelo y los tratamientos. Y es básicamente la misma información. En este caso se resalta que en cuanto a la humedad,
Sí, se requiere humedad, pero que es bien importante que el suelo no esté saturado. ¿Por qué? Porque si el suelo está excesivamente saturado con agua, el agua estaría ocupando todos los poros y estaría ocupando los poros en los cuales debería haber oxígeno disponible para el embrión. Entonces el suelo debe estar húmedo, pero no saturado, porque eso garantiza que haya espacio suficiente para el oxígeno que se requiere para poder germinar. Por lo tanto, suelos húmedos, no saturados, garantizan una presencia adecuada de oxígeno para la respiración del embrión de la semilla. En este cuadro, en esta gráfica, pueden ver el efecto de la temperatura sobre la tasa de germinación. En el eje de las X está la temperatura en grados Celsius. En el eje de las Y está la tasa de germinación en términos relativos y pueden ver varias curvas. Cada curva es una especie diferente. Para la mayoría de las especies, el comportamiento es igual. A mayor temperatura, mayor tasa de germinación. La única curva que vemos allí diferente es la del Trifolium subterráneo, que tiene una tasa de germinación óptima a los 20 grados centígrados y por temperaturas más altas reduce sustancialmente la tasa de germinación. Es una especie que es muy sensible a las altas temperaturas y prácticamente no germina si las temperaturas son más altas a 20 grados centígrados. Luego de la germinación, cuando está pequeña la plántula se refiere, es esa hoja, esa plantita pequeña después de la germinación, una vez que han salido sus primeras hojas verdaderas. Recuerden que las primeras hojas se llaman cotiledones y luego de los cotiledones, que son las primeras hojas embrionarias, cuando nacen las primeras hojas verdaderas, en esa fase se llama plántula. La plántula todavía es una planta muy pequeña, es delicada, es débil y requiere también muchos cuidados y atenciones. Depende de la humedad, de la temperatura, allí necesita luz, disponibilidad de nutrientes y evitar en lo posible la competencia con malezas y arbences porque son muy delicadas todavía y no tienen esa fortaleza para competir con otras plantas. Eso que ven allí es un frasco de Rhizophyx gel. Es un inoculador y se puede utilizar en el momento de la siembra para inocular leguminosas. Bueno, ya es bien conocido por ustedes que las leguminosas fijan nitrógeno en el suelo cuando hacen asociación simbiótica con bacterias del género Rhizobium. Esas bacterias se encuentran de manera natural en el suelo y esperamos que siempre hayan. Pero una forma de garantizar y aumentar considerablemente la capacidad de fijación de nitrógeno por parte de las leguminosas es aplicar un inoculante. Ese inoculante contiene bacterias liofilizadas que están allí y que se puede disolver ese contenido, se mezcla con agua o con aceite y se mezclan las semillas de leguminosa y luego se siembran. Esto garantiza que cuando germina la semilla, apenas comienza a crecer y a desarrollarse la raíz, ya está en contacto directo con la bacteria Rhizobium y eso garantiza una tasa mucho más alta de fijación biológica de nitrógeno. Adicionalmente, existen rhizobiums y cepas que son más afines a ciertas leguminosas. Eso permite adquirir en el mercado las cepas adecuadas que son más afines para la leguminosa que se va a sembrar. Y es un proceso que mejora cuantitativamente, demostrado científicamente, la capacidad de fijación biológica del nitrógeno. Bueno, no solamente se puede sembrar por semilla, algunas especies se pueden ser sembradas con material vegetativo, que pueden ser estacas, estolones o rizomas.
En el caso de las estacas, hablamos de leguminosas. Muchas leguminosas pueden ser sembradas por estacas. Las estacas son porciones de tallo fuerte que tienen muchas yemas y puede sembrarse directamente en el suelo y a partir de cada yema pues nacen nuevas ramas. Se utiliza sobre todo en leguminosas arbustivas como Leucaena leucocéfala, Gliricidia sepium, más que todo leguminosas de climas tropicales. La mayoría de las leguminosas de climas templados se siembran solo por semillas sexuales. Luego están los estolones y los tallos rizomatosos o rizomas. Muchas gramíneas pueden producir estolones, otras producen rizomas y otras producen estolones y rizomas. Los estolones y rizomas son tallos modificados a partir de las cuales de cada yema de ese tallo se forma una nueva planta y constituye una vía de establecimiento mucho más rápida en comparación con la semilla. Para poder sembrar estolones o rizomas se requiere utilizar material fresco que estaba, eh, por ejemplo, creciendo en un terreno. Se extraen la mayoría de las veces con parte de la tierra donde ellas están para evitar dañar las raíces y se transporta, se traslada al nuevo sitio donde se va a establecer o donde se va a sembrar. Los estolones y los rizomas representan una excelente alternativa de siembra para esas gramíneas que producen estolones y rizomas, debido principalmente a la alta velocidad de establecimiento. ¿Por qué? Porque se está partiendo de un material vegetal adulto que tiene una tasa de crecimiento mucho más rápida en comparación con una pequeña semilla que debe comenzar a germinar prácticamente desde cero. Bueno, una vez que se ha seleccionado la especie, el tipo de semilla, si es semilla sexual o semilla vegetativa, luego viene el proceso de la siembra. Y para sembrar, pues lo primero que debemos hacer es seleccionar la época adecuada. Aquí en los países templados existen dos épocas principales de siembra, a inicios de otoño y a inicios de la primavera. El inicio del otoño es importante porque comienzan las primeras lluvias y se garantiza una humedad suficiente en el suelo para la germinación y para el crecimiento adecuado de la planta, por lo menos durante los primeros 60 días. que, y es una forma de garantizar el éxito, porque tanto la semilla para poder germinar como la plántula para poder crecer requieren agua, requieren una cantidad de agua adecuada. Y si la siembra es por material vegetativo, pues también se requiere agua. Entonces, el otoño es importante porque garantiza una adecuada disponibilidad de agua tanto para la semilla como para la plántula. La primavera también suele utilizarse porque básicamente hay un cambio de temperatura, se sale del invierno con bajas temperaturas y al inicio de la primavera suben las temperaturas y esto favorece la germinación. Entonces, otoño y primavera son las primeras épocas de siembra, las principales épocas de siembra. En este cuadro pueden ver algunas especies que están allí escritas, si no hay un orden específico, hay gramíneas y hay leguminosas mezcladas. Y en el trabajo de laboratorio de esta semana, ustedes están preparando las fichas técnicas relacionadas con el establecimiento de estas especies de manera individual o grupal. Bueno, luego, para seleccionar la especie, se pueden establecer especies puras, se pueden establecer potreros o praderas o cultivos solo de gramíneas o solo de leguminosas, pero también se pueden hacer combinaciones de gramíneas y leguminosas. Algunas de las combinaciones más utilizadas en la zona norte, podemos verla en este gráfico, en este cuadro. Allí pueden ver la columna de la izquierda, son las gramíneas, la columna central son las leguminosas y están las principales características de la mezcla.
Por ejemplo, Lolium multiflorium con Trifolium subterráneo es una combinación muy utilizada. Avena sativa con Vicia sativa, Dactylis glomerata con Medicago sativa, Bromus catárticos con Trifolium repens. En la zona centro pueden ver algunas combinaciones también muy utilizadas. Lolium con Trifolium, Dactylis con Trifolium pratense, Festuca con Lotus corniculatus, Lolium multiflorium con Trifolium subterraneum, Bromus valdivianus con Trifolium repens. Y en la zona sur pueden ver también las combinaciones Lolium perenne con Trifolium repens, Dactylis glomerata con Trifolium repens o Lotus pedunculatus, Festuca arundinacea con igual Trifolium repens o Lotus corniculatus, Agrostis tenius con Trifolium repens y Olcus lanatus con Lotus pedunculatus. Entonces, dependiendo de el tipo de suelo, de la temperatura, de las condiciones agroecológicas, se debe seleccionar la mejor combinación posible. Bueno, una vez que se está realizando el proceso de siembra, antes, durante y después de la siembra, se debe realizar control de arbences. Ya hemos hablado en las clases pasadas del control de arbences, por lo tanto solamente recordaremos los dos grandes enfoques, prevención y control. La prevención que se debe realizar antes de que las plantas invadan, de que las arbences invadan, y la prevención se hace cuidando la limpieza de los utensilios, el uso de semillas no contaminadas con semillas de maleza, el no trasladar semillas de un sitio a otro sitio. Pero una vez que ha comenzado a crecer y a proliferar esas malezas, entonces se aplican las medidas correspondientes de control, culturales, mecánicas, químicas o biológicas, dependiendo de la selección, de las características, de las condiciones. Ese tema fue ampliamente abordado en la clase anterior, pero es importante tenerlo en consideración que el control de maleza debe hacerse antes, durante y después del establecimiento. En este cuadro pueden ver algunas especies de malezas o arbences que crecen en Chile. Bueno, no las voy a leer todas, ustedes pueden leerlas. Algunas las vimos en la clase pasada y no son las únicas. Existen muchas, cientos de especies de malezas o arbences, sobre todo si tomamos en cuenta que cualquier planta que crezca en nuestro cultivo que estamos estableciendo se considera una planta no deseada. Luego de la siembra es importante realizar el seguimiento. El seguimiento incluye los cuidados post siembra, el control de maleza, fertilización de refuerzo, el riego adecuado y seguimiento de la cobertura, el primer pastoreo o corte en caso de tratarse de pasto de corte. Se debe esperar la altura mínima recomendada, se debe evitar el sobrepastoreo y realizar las técnicas y el manejo que permitan promover la persistencia del cultivo. La evaluación del establecimiento se realiza midiendo el porcentaje de cobertura, la densidad de plantas, el vigor y la uniformidad de la superficie, y todo eso nos va a permitir identificar si es necesario resembrar. Por ejemplo, si existen espacios que no fueron donde la planta no germinaron correctamente, la semilla no germinó correctamente, o si se hizo siembra al voleo y quedaron espacios donde no se pudo establecer de manera adecuada la semilla, se requiere entonces hacer una resiembra para cubrir esos espacios que quedaron descubiertos. Los principales problemas que podemos conseguir durante el proceso del establecimiento, la baja germinación, la desuniformidad, la presencia de malezas o arbences, la compactación del suelo y
puede ocurrir ataque de plagas o enfermedades que puedan afectar a las plantas. En cualquier caso, es necesario tomar las medidas requeridas, necesarias para controlar esos problemas que puedan ocurrir. La integración con el manejo animal, es decir, dentro de las decisiones que se toman para realizar el establecimiento, debe haber una integración con los animales. ¿Cuál es la relación entre la oferta de forraje y la carga animal? ¿Cómo influye esa pastura que se está estableciendo en la producción de leche o carne? ¿Cómo se deben planificar las rotaciones para que los animales puedan recibir una alimentación adecuada y la pastura pueda conservarse a largo plazo o durante el tiempo en el cual hemos establecido que va a perdurar esa pastura? Y finalmente, como consideraciones finales, el éxito depende de varios factores: clima, suelo, especie y manejo. Que una preparación y siembra correcta evita pérdidas a futuros, y la importancia de integrar el manejo agronómico con necesidades zootécnicas. Para finalmente puedan practicar un poco acerca de lo que han aprendido en esta clase, van a encontrar en la plataforma Blackboard un formulario de autoevaluación que pueden responder y enviar para recibir una calificación formativa. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.